de la grabación. Muy buenos días. Y bueno, te voy a pedir por favor, ya, que vayas al intranet. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y por favor, descargues la práctica del día de hoy, ¿ya? Descargues rápidamente la práctica que vamos a ir utilizando, ya que en el proceso que vamos explicando te voy a ir pidiendo por favor que revises la pregunta tal, y así tú vamos a ir participando también en la clase, ¿no? Veamos, voy a compartir el PPT rápidamente. Veamos, ahí está. Ya, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por ahí escrito. Hola Omar, ¿cómo estás? Lucía, Isela, Kareli, David, Anderson, Nicole, Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yasmín, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jonathan, buenos días. ¿Qué tal? Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Ya, por favor, descarguen la práctica para poder trabajar y poder comenzar el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un tema introductorio, ya, que implica, profesora, es un tema que viene en el temario de San Marcos, pues claro que sí, obviously. Ya, viene en el examen de San Marcos y nada, es un tema que básicamente nos va a servir para poder abrir rápidamente los otros temas, los dos temas siguientes, que son pre-incas e incas, así que vamos a ver. Ya, veamos. Veamos. Mm, listo. Ujú. Hola Brigitte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ok, vamos a ver, chicos. Bueno, el repaso. ¿Qué debo entender por repaso? Supongo que ya les han dicho, es un ciclo en donde, como dice su nombre, vamos a repasar, ya claro, obviamente, ¿no? Vamos a repasar temas, ¿no? Que vienen, bueno, en realidad en general, ¿no? Porque nos estamos preparando para el examen de admisión ya. Hola Yanela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces el objetivo es poder revisar, ¿no? Cotejar, recordar, obviamente, y por qué no aprender, ya, aquellos puntos de repente que nos faltó, ¿no? En el proceso, quién sabe, que hemos estado ahí estudiando, ¿ves? Entonces, este ciclo sirve para todo ello, ¿no? Para poder, obviamente, recordar, repasar, el aclarar, ¿no? Porque de repente, claro, tengo, obviamente, información que he tomado, ¿no? Y por ahí como que no me quedó claro. Entonces, este es el momento, chicos. Este es el momento. Este es el ciclo en donde tiene que ya quedar clarísimo los puntos, no puede haber vacilación, no puede haber dudas. Si hay alguna vacilación en ese mismo momento, hay que resolverlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú obviamente estás yendo con el objetivo ya de postular en marzo. Entonces ya no hay, ¿ya? No es que no haya tiempo, o sea, siempre hay tiempo, pero hay que tomar y hay que utilizar correctamente el tiempo, ¿no? Entonces, si tú ya te has visualizado que en marzo, cachimbo,
Entonces, sabes que desde el día 1 de este repaso hay que estar en clase, hay que ser puntuales, hay que prestar atención, porque tú sabes que en las explicaciones, ¿no? Especialmente en este tipo de ciclo en donde vamos a estar explicando, ya no va a ser algo de repente algunas cosas tan novedosas, pero sí lo que vamos a buscar es ahondar, analizar, comparar, ¿no? Y claro, y si no lo sabíamos, entonces anotar, aprender, porque para eso estamos. ¿Ya? Para eso estamos. Entonces, es importante, y yo te recomiendo en este ciclo, aparte de practicar a full, o sea, aparte de mi práctica que me dejan, tener que buscar otras preguntas, pues dale, sí. Revisar, obviamente, examen de admisión, pues sí, obviamente, es importante, ¿no? Leer sobre el tema es importantísimo, seguir, no solamente revisando mis datos, mis anotaciones, sino leer sobre esos temas. ¿Ves? Leer con respecto a esos periodos. ¿Por qué? Porque leer va a traer consigo que yo me familiarice muchísimo más con las características, que yo ya sé posiblemente, ¿no es cierto? Pero me familiarice. Aprenda también otras denominaciones. ¿Por qué? Porque muchos artículos, ¿no? Y las lecturas con respecto a los temas, pues son redactados obviamente por especialistas, por historiadores, por arqueólogos, antropólogos, que utilizan términos de ese tipo, que nos van a ayudar y nos van a forzar también a averiguar y que vamos a estar mucho más, a ver, mucho más acostumbrados, ¿por qué no decirlo? A ese tipo de términos, ¿ya? Ese tipo también de redacción. Redacción o forma de redactar que utilizan justamente en los exámenes de admisión, ¿ves? Especialmente en una estructura DECO, ¿ya? Que es un pequeño párrafo, obviamente, que trata de contextualizar. Recordemos que en una pregunta tipo DECO no solamente es la forma, sino en sí la estructura de la pregunta, que utiliza no solamente información, en este caso histórica, puede utilizar también, obviamente, información básicamente geográfica, económica, política. Por eso se llaman DECO. Lo que se busca es que sea una destreza cognitiva, es decir, en donde a nivel con del conocimiento tú puedas tener la capacidad de analizar un hecho, pero que esté en ese hecho involucrado elementos de aspecto económico, político, social, ¿no? Ejemplo, y que tú puedas deducir y analizar de mejor manera, ¿ves? Entonces, nada, vamos a trabajar. El día de hoy, Valentina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer el tema introductorio de teorías del origen y clasificación de las altas culturas. Ese es el tema del día de hoy. Entonces, vamos a hacer dos tópicos en realidad. Primero, las teorías sobre el origen de las altas culturas y luego la clasificación de esas altas culturas. ¿Ya? Entonces, comencemos, ¿ya? Porque me interesaría no solamente extender el tema, también, obviamente, consultar, porque esta es una conversación, eso es lo que desearía, ir explicando, preguntando y que tú vayas procesando. Y claro, como siempre, invitarte a participar. Y si tienes alguna duda, como siempre, por medio del chat, que siempre estoy por ahí leyendo, ¿ya? Pues para poder dar respuesta a tus preguntas, ¿ya? Aclarar que si de repente no doy respuesta a tu pregunta, es porque de repente ese punto, ese subtema, lo voy a tocar un poquito más adelante, y por eso, para no combinar un poco la información con una y otra, pues obviamente prefiero en el momento que voy a explicar, ahí aclararlo, ¿ya? Por si acaso. No voy a hacer que me digas, profesora, pero yo le he preguntado, pero no me dijo, ¿no? Entonces ya, por si acaso, ¿ok? Entonces, nada, bienvenidos todos. Y bueno, como nuevamente les digo, soy Ivonne Robles y nada, estamos acá para poder analizar, pulir, mejorar, consolidar y entender finalmente la historia del Perú. ¿Está bien? Entonces, comencemos. Vamos a comenzar con el primer punto, que vendría a ser las altas civilizaciones andinas. ¿Ya?
Yo siempre, bueno, tengo claro la idea de que para poder entender mejor el tema, para poder de repente estar más claros en el tema, es importante, es relevante, ¿por qué no? Siempre comenzar por el título, ¿ya? Entonces, eh, tengamos en cuenta eso. El título va a ser muy importante porque me va a abrir un poco el panorama, ¿ya? De lo que vendría a ser, pues, el tema o el contenido de lo que vamos, obviamente, a tocar o vamos a analizar, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá, ¿ya? Veamos. Comenzaremos con las altas civilizaciones andinas. Esta denominación es importante, ¿ya? Civilizaciones andinas, altas, tú dirás todo junto, ¿por qué? A ver, aclaremos. Normalmente en colegio, ¿ya? Pasa que para no complicar mucho al alumno, porque claro, tiene que ir aprendiendo progresivamente, algunas veces le damos algunos conceptos que son directos para ese momento, mi primaria, posiblemente inicio secundaria, pero que se da, pues, como te digo, para que entienda mejor y más rápido. Y esos conceptos algunas veces se mantienen así y no siempre se analizan o se definen de la misma manera cuando ya se trabaja en un campo mucho más científico, mucho más analítico, ¿no? Y estamos refiriéndonos con respecto a dos vocablos, principalmente, dos palabras. Uno es cultura y el otro es andina. Esos son los dos términos que quiero aclarar, porque eso me va a ayudar para que de aquí en adelante, primeros pobladores, pre-incas, incas, quede clara esa información y para que especialmente en la pregunta de examen de admisión, ya, tampoco te confundas. ¿Por qué? Porque examen de admisión sabe que esto es uno de los defectos, es uno de los puntos en donde tambaleas, en donde no estás, donde no sabes, ¿no? Precisamente. Y sabe, obviamente, examen de admisión, que eso es lo que te confunde. Y obvio, el objetivo de poner preguntas de una u otra manera no es que sean fáciles, es tratar de buscar que el alumno saber, ¿no? Si realmente el alumno sabe, comprende, maneja la información. O sea, no solamente que lo sepa y lo repita, sino que lo maneje, ¿no? Que sepa utilizarla. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema de teorías sobre el origen de las altas culturas. Y bueno, para matar nada más el punto de teorías, recordemos que una teoría inicialmente fue una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una propuesta teórica, ¿ya? Que en el caso, obviamente, como hablamos de las ciencias, pues es una propuesta, una investigación que hace determinado grupo de científicos o uno, liderando ese grupo, y propone una solución con respecto a un problema, o sea, a algo que no tiene todavía respuesta, ¿ya? Esa hipótesis sobre determinado cuestionamiento, pregunta, situación, pues para ser considerada teoría, ¿ya? Debe ser validada científicamente. En el caso de historia, pues si yo propongo alguna respuesta sobre algún tema, un punto que todavía no está muy claro, pues serán científicos, obviamente, historiadores, y en el caso el tema requiere arqueología, no antropología, pues esta comunidad de científicos son los que valorarán esa hipótesis y obviamente verificarán si la argumentación y también las pruebas de esa argumentación son sólidas, es decir, son científicas, son ratificadas, demostradas, ¿ves? Y si pasa, obviamente, esa verificación, automáticamente esta propuesta se vuelve teoría. ¿Qué significa eso? Se vuelve un conocimiento ya demostrado, aceptado por la comunidad científica. ¿Ves? Y esa validación de la comunidad científica significa que eso ya es una verdad. Así de repente el resto del mundo no lo sepa, no conozca, pero ya una vez que la comunidad científica la ha validado,
Entonces, es una verdad, es parte del conocimiento de la humanidad. Aunque eso es obviamente una cuestión teórica, porque eso no quiere decir que toda la humanidad lo sepa, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando hablamos de teorías, son hipótesis validadas científicamente, ¿ya? O propuestas. Mucho cuidado con esto, ¿ya? Eso es lo que hoy día se entiende como una teoría. ¿Por qué te digo hoy? Lo que pasa es que en tiempos pasados, ¿ya? En décadas anteriores, en el siglo pasado y en los siglos anteriores, normalmente se utilizaba hipótesis, teoría como si fueran similares. Entonces dice la teoría de Harlica hasta que sea demostrada, ¿no? Ya. Ok, pero aún así, antes de ser demostrada, ya se llamaban teorías. O sea, el uso del término teoría era utilizado antes de ser demostrada y después de ser demostrada. Entonces aquí nos pasa eso, ¿ves? Estas son propuestas que se han dado, claro, que se han demostrado, ¿no? Las pruebas, sí, y se han validado. En algunos casos solamente son propuestas, pero se les ha llamado teorías. Entonces, mucho cuidado con eso. Hoy en día sí queda claro, ya científicamente, qué cosa es una hipótesis, qué cosa es una teoría, cuándo es una teoría, pero antiguamente eso era utilizado de manera indistinta, ¿ya? Entonces, por eso siempre vamos a ver que algunas veces hay teorías que no han sido validadas científicamente, pero le dicen teorías, ¿no? Alguien dirá, pero profesora, si no ha sido validada, entonces es solamente una hipótesis. Cierto, pero bueno, como tradicionalmente se le ha dicho teoría, entonces queda así, como teoría, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Bueno, son entonces todas estas propuestas científicas que tratan de resolver qué cosa, el origen, es decir, cómo es que apareció, cómo es que se dio la cultura, las altas culturas andinas, ¿ya? Y aquí entonces vamos al término cultura. Uno, cuando nos enseñan historia del Perú, normalmente nos dicen, las culturas. ¿Y a partir de cuándo comenzamos a decir culturas? A ver, cuando a ti te dicen, el periodo de las culturas en el Perú, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? A ver, cuando dicen culturas en el curso de historia del Perú. A ver, dime, escríbeme. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Cuando un profesor dice, vamos a ver las culturas en el Perú, las culturas del Perú. Ya, ok, ya, pero como tema, si te dicen qué temas son las culturas del Perú, tema, ¿con qué tema lo relacionas? ¿Mm? O te dicen culturas. Formativo, Chavín, Paracas, Tiahuanaco, Huari, ¿ves? Ajá. Cuando hay un desarrollo con cerámica, ya, claro, porque a partir de la cerámica es que aparecen estas culturas, ¿no es cierto? Perfecto. Ujú, Nazca, Mochica, ¿no? Los incas también están dentro de las culturas, ¿ok? Entonces, normalmente cuando han utilizado el término cultura, lo hemos relacionado con ello. Y pensando que una cultura es aquella que de repente tiene ya un desarrollo, una organización, ¿no? Obviamente Estado, clases sociales, un desarrollo cultural, obviamente aspectos culturales ya desarrollados, eh, porque así de cierta manera nos lo han enseñado a ubicar. Pero en términos generales, si yo voy a una definición de cultura, cultura es toda aquella creación o modificación que el hombre ha realizado. Toda. Creación, sí, cualquier creación. Modificación, sí, de cualquier elemento existente en la naturaleza que el hombre de repente haya modificado, variado, cambiado. Ya, eso es cultura. O sea, profesora, si el hombre agarró un pedazo de piedra y la golpeó, así sea muy rústica, ¿no es cierto? No tenga bordes definidos y eso lo utilizó para tratar de cazar un animal, ¿eso es cultura? Sí. Si el hombre agarró una especie de tinte natural y trazó líneas dentro de una cueva y trató de expresar lo que él sentía, obviamente, ¿no?
Entonces, eso también es cultura, sí, también es cultura, ¿ves? Entonces, resultado, pues, profesora, eso quiere decir que hay cultura desde que aparece el hombre, sí. Desde que el hombre aparece y crea o cambia o modifica algo, ya eso, todo lo que hace es cultura. Obvio, tú me dirás, profesora, pero lo que hace el hombre en esas primeras etapas, como el lítico, que es lo que estamos mencionando quizás, es distinto, obviamente, ya es cultura, pero es menos desarrollada que lo que hace de repente Chavín, Paracas. Exacto, la cultura va evolucionando, pero no quita de que esos primeros hombres también desarrollaron cultura, ¿ves? Y científicamente hablando, los historiadores y antropólogos saben eso. Saben que desde que aparece el hombre hay cultura y que va a ir evolucionando y que obviamente a medida que pasa el tiempo va a ser más desarrollada. ¿Ves? Entonces, ¿es correcto decir que los primeros pobladores también son cultura? Claro que sí. El problema es que cuando se trabaja esos temas, normalmente en colegio, no los llaman de esa manera. Dicen, son pobladores incipientes, ¿no? Y las culturas aparecen con los preincas. Entonces ahí es donde el alumno algunas veces como que ya lo identifica de esa manera. Entonces, en examen de admisión, y más que en examen de admisión, en las ciencias sociales, se tiene más bien claro que desde que el hombre aparece, el hombre va creando cultura y ésta se va desarrollando. Entonces, aquí, por ejemplo, este título valora esa idea. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de culturas que ya son civilizaciones, o sea, sociedades complejas, como por ejemplo los pre-incas y el imperio inca, ¿ves? Pero para diferenciarlas de la etapa lítica y de la etapa arcaica, el arqueólogo y el historiador le pone este término de acá, que viene a ser altas culturas, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque con este término de acá ya me estás señalando que esa cultura tiene mayor desarrollo. Nos vamos a ubicar en un periodo en donde las culturas tienen mayor desarrollo. Este término de acá me está indicando eso. ¿Ves? Entonces, de esa manera ya sabemos, ya, estamos hablando de aquellas que son civilizaciones que aparecieron con la cerámica en adelante hasta que llegan los españoles. ¿Ves? Solo con este término de acá de altas culturas. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí se entiende el título, altas civilizaciones o altas culturas, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de las altas culturas, me estoy refiriendo de sociedades complejas, civilizaciones, es decir, un número no pequeño de pobladores, además que de repente se agrupan y van formando costumbres diversas, pero al final de cuenta, políticamente, todas ellas están integradas en un mismo estado. Entonces, cuando yo hablo de una civilización compleja o sociedad compleja, implica que mínimamente tengan estas organizaciones. Políticamente, que ya tenga un estado, teocrático, militar, democrático, oligárquico, talasocrático. En el caso del Perú, comenzó siendo teocrático y luego se complementó con lo militar, teocrático militar, ¿ya? No dejó de ser una para ser otra, por si acaso. Aquí, desde que el hombre establece el Estado, es decir, que un grupo de personas tenga que de repente organizarlos, ¿no? Política, económica, socialmente, pues tienen claro que los dioses son los que hacen posible todo lo que yo tengo, todo. O sea, no me lo dan en la mano. Yo tengo que trabajarlo y le costó al hombre tener que darse cuenta cómo producir, y ese es el proceso de los primeros pobladores, ¿no es cierto? Cómo domesticar. Le costó al hombre darse cuenta que era necesaria una residencia, era necesario organizarse, poner reglas sociales para no confrontarse, el tener también hasta un gobernante para que obviamente sea un dirimente, ¿no? Porque no podemos, el pueblo nada más no puede decidir. Entonces debe haber alguien que de repente tenga mayor poder para que con mayor sapiencia, conocimiento, pueda resolver algunas situaciones, pueda repartir las tierras agrícolas para no pelearnos, ¿ves? Por una cuestión de comunidad. Entonces, al hombre le costó hacer todo eso.
¿ya? Entonces, entiende que es importante que trabaje, pero también entiende que todo lo que él posee es gracias a los diversos elementos de la naturaleza, o sea, los dioses. El sol, la luna, las estrellas, la Pachamama, obviamente el mar, los apus, todos los elementos, hasta animales, que también para ellos componen seres, ¿no? Que los protegen. Entonces, el hombre, desde el inicio, está fielmente relacionado con esos elementos y depende de esos elementos. Y por eso debe trabajar, debe tributar, debe de obedecer para que esos elementos de la naturaleza los sigan protegiendo. Entonces, la teocracia, bajo ese pensamiento, la forma de gobierno teocrática va a ser la primera y va a ser la que va a regir hasta que lleguen los españoles. ¿Ves? En el proceso, estas civilizaciones complejas se van a dar cuenta que no basta solamente controlar a la población por medio ideológico, es decir, en base a las creencias, que también para poder controlar, someterlos y, ¿por qué no, someter a otras civilizaciones que no tienen la misma ideología que la mía, pues requerimos otro mecanismo que viene a ser la fuerza. Entonces, la guerra, los enfrentamientos bélicos se hacen necesarios. Ya existían las guerras, ¿ah? No es que, uy, ya recién a partir de un periodo se van a pelear. No, existían los conflictos. Ya habían guerreros. Pero aquí ya estamos hablando de utilizarlo como un mecanismo parte del Estado, institucionalizado, organizado, ¿no es cierto? Y que obviamente, por obvias razones, pues esto va a traer consigo que el grupo de guerreros se profesionalice, ¿no? Se seleccione, ¿no? Y que sean parte también del Estado. Entonces, eso ya supone un orden obviamente distinto. Por eso es que se habla ya del arte militar. Y la teocracia militar se va a implantar como parte de ese proceso. ¿Ves? Entonces, van a haber estados que fueron solo teocráticos y van a haber otros que son teocráticos militares. ¿Ves? Entonces, ahí está. Ok. Otro término, bueno, esas civilizaciones se organizarán políticamente, económicamente, que tengan diversidad de actividades económicas, teniendo como base la agricultura y la ganadería, porque por obvias razones, la agricultura y la ganadería es la que me garantiza la existencia de la población. ¿Ya? Los otros, obviamente las otras actividades también son importantes. Es importante protegerse, cubrirse con textiles. Obviamente es importante tener una casa donde dormir, la arquitectura. Es importante, sí, pero la base de todo es la agricultura y ganadería. Y se complementa con otras actividades. También aparece la metalurgia, aparece la orfebrería, ¿no? La diferencia, obviamente, la metalurgia utiliza cualquier tipo de metal para poder hacer utensilios normalmente y la orfebrería utiliza metales que brillen, porque el objetivo de la orfebrería es utilizarlo como elemento de vestimenta, ¿no? Normalmente el sector aristocrático, es decir, las familias que comienzan a tener más excedentes de producción, que producen más, y gracias a esos excedentes pueden tener variedad de cosas, porque pueden intercambiar. Si yo tengo de repente 1.000 kilos de maíz y mi familia solo va a consumir hasta la próxima cosecha 200, tengo 800 kilos de excedente, ¿ves? Entonces puedo intercambiar no solamente alimentos variados con mi comunidad. Puedo decirle al arquitecto que me haga una casa más grande y yo le voy a dar productos. Le puedo decir al textilero que me haga un diseño muchísimo mejor, ¿ves? Con imágenes, iconografías y obviamente le voy a poder dar parte de mi excedente de producción. Puedo decirle al orfebre también que obviamente me haga, obviamente, pulseras, narigueras, brazaletes, ¿no? Pectorales, para poder vestirlo. Entonces, se van a formar también dentro de del pueblo, del Ayllu, obviamente familias que tengan más. Y así también se va a llevar a cabo la mayor diversificación social. Ya no solamente gobernantes y gobernados, sino que dentro de los gobernados va a haber un grupo pudiente, que poco a poco va a acceder al poder político, ¿ves? Que va a comenzar a tener cargos políticos. Los sacerdotes no van a ser sacados totalmente del poder, no, van a estar en el poder. El problema es que el sacerdote, cuando ya aparecen los estados teocráticos militares, el sacerdote no
se ubica en un gobierno militar. Él es bueno en lo teocrático, lee obviamente los cambios de las constelaciones, las variaciones que hay, pero a nivel militar, mover de repente grupos de hombres, trasladarlos, estrategias, eso no es para los sacerdotes. Y entonces ahí es donde la aristocracia, grupo de personas civiles, ¿no es cierto?, que de repente desarrollan también esa habilidad, ese talento, pues son los llamados a gobernar, ¿ves? Pero teniendo a los sacerdotes también dentro del Estado, porque recuerda, en las guerras también los dioses son importantes. Todo está ligado a los dioses. No hay nada en el mundo andino que tú puedas hacer que no esté con los dioses. Tu vida misma, tu día a día, tu cultivo, tu familia, la procreación, las risas, el matrimonio, el mantenerte, obviamente, mantener tus tierras, protegerlas, todo tiene que ver con los dioses. Entonces, los sacerdotes van a estar presentes, de repente no en la cara principal del gobierno, de estos estados teocráticos militares, pero sí son una pieza fundamental, porque sin ellos no hay interpretación de las cosas. Y tampoco hay un puente para pedirle a los dioses protección ante las crisis o las guerras, ¿ves? O las epidemias. Entonces, va a ser vital, ¿ya? Em, y a nivel social, bueno, como te mencioné, también es una forma de organizarse es por medio de grupos que van a ir teniendo funciones diversas y actividades diversas, ¿ves? Como la aristocracia que va a comenzar a tomar cargos políticos, como el pueblo, por ejemplo, que va a ser la mano de obra principal y la tributante, ¿no? Y bueno, a nivel cultural también refiere a lo que vendría a ser, pues, básicamente, ya los aportes que cada población pueda crear, los diseños, los ceramios, la forma de expresión en su textilería, la misma orfebrería, ¿no? Bueno, te decía también que la orfebrería básicamente es utilizada por la aristocracia porque a medida que va teniendo poder quiere distinguirse de los sectores, obviamente, del pueblo. Entonces, tener elementos en el cuerpo que brillen era el objetivo, porque el brillo hacía que yo me separara de otros, ¿no? De los otros sectores. Recordemos que acá en el Perú, o bueno, en el mundo andino, el oro, la plata, no tenían más valor que el simple brillo. O sea, yo lo utilizo porque brilla y el brillo, ese efecto, hace que no me de repente confundan con alguien del pueblo. Nada más, solo por eso. Solo por eso el orfebre utiliza oro, plata y por eso también utiliza el cobre, ¿ya? Porque el cobre brilla. Ahí nos damos cuenta claramente de que, ya, pues, solamente es por eso y no porque, como los europeos, que tenían un valor agregado al oro, a la plata por sí mismo, ¿ves? Entonces ahí está. Esa es una alta cultura, ¿no? Que es, en este caso, una civilización, una sociedad compleja que tiene estos tres tipos de organizaciones. Y en el Perú, ¿quién contiene o quién tiene esas características? Bueno, las culturas pre-incas hasta el Imperio Incaico. En todo este periodo se va a presentar esas características como civilización o alta cultura, ¿no? En el Perú. Y el término andino, ya, mucho cuidado con el término andino. ¿Por qué? Porque normalmente también asociamos andino a sierra. Ya, la gente a la zona andina, a la sierra, que no está mal, pero que en términos generales, andino en realidad refiere o viene básicamente por esta cadena de montañas que obviamente se extiende en toda Sudamérica, ¿ya? En toda Sudamérica, bueno, no en todos los territorios, obviamente, pero sí va de sur a norte, ¿no? Pasando por Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y hasta Venezuela. Esta cadena de montañas, exacto, llamado los Andes, hace que todos los países, escucha bien, por donde pasa esa cordillera, no importa si pasa por la parte de la sierra de ese país, de la ceja de selva de ese país, no importa. Solo el hecho de que esa cordillera, parte de esa cordillera, pase por el territorio de estos países, hace que cada país se vuelva un país andino. ¿Ves?
ese país es un país andino. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes pasa por ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, el Perú es un país andino, todo el Perú. Ya, yo te estoy preguntando por dónde pasa la cordillera de los Andes, por la sierra, ya, eso es correcto. Yo te estoy diciendo que en este caso el Perú es un país andino porque la cordillera de los Andes pasa por acá. Entonces, la costa, la sierra y la selva son territorio andino. Igual va a pasar con los territorios de los otros países, que aunque la cordillera no pase por la costa también es un territorio andino. Entonces, cuando utilizamos el término andino a nivel de historia científica, ¿no es cierto? Que estamos haciendo hoy en día, o sea, que estamos trabajando para el examen de admisión, no nos estamos refiriendo a la definición de Cole de que andino igual sierra. No, sería imposible, porque si tú tomaras esa definición, pues entonces solamente estudiarías las culturas que están en la sierra. Entonces no estudiarías ni Paracas, ni Chimú, ni Chincha, ni la cultura Lima, ni la cultura Ismay, porque esas culturas están en la costa. ¿Ves? Entonces, hay que darnos cuenta que el término andino aquí se está refiriendo al término general, ¿no? Que todo territorio, en este caso todo país que contenga la cordillera de los Andes o que pase por su territorio, es un país andino. Por eso es que estudiamos culturas de la costa, de la sierra y también de la ceja de selva, ¿ves? Entonces, ¿somos un país andino? Claro, todos somos un país andino. Y ese término de andinos, ¿no? Igual sierra, pues es una forma de decirlo, pero la forma de repente mucho más precisa y exacta es la que estamos trabajando ahora, ¿ok? Y mucho cuidado con eso. Examen de admisión también te dice, claro, así hemos nacido en la costa, sierra o selva, somos andinos, todos somos andinos, todos los que integramos, ¿no? También los países por donde pasa somos andinos. No es incorrecto decir eso. Cholo es por chala, chala es costa. O sea, todo aquel que nació en la costa, costerito soy, es cholo. Por ejemplo, si hemos nacido en Lima, hemos nacido en la Costa de la Libertad, en la costa de Ancash, somos cholos, ¿ves? Solo que ese término se deformó, se utilizó, se aplicó mal, ¿no? A partir de la década del 50, del 60, con la migración de la gente del campo a la ciudad. Entonces, lastimosamente por ignorancia, ¿no? Y se repite, ¿no? Y por eso la gente algunas veces se ofende, ¿no? Dice: "Ah, eres un cholo, ¿por qué me dices cholo, no? Pero ¿no has nacido en la chala de la costa?". Pues sí, entonces, pues, ¿ves? Solo que en la forma de decirlo y cómo se dijo en la década del 50, 60, no traía una carga solamente para decir si naciste en la costa, era para utilizarla de manera despectiva. Ujú, ¿ves? Hasta en esa canción que pones, Jonathan, lo están tomando de esa manera, ¿no? Con esa visión. ¿Por qué? Porque lastimosamente en el Perú de los años 40, 50, 60 en adelante, pues al utilizar el término cholo, lo utilizaban para tratar de, obviamente, maltratar o utilizar despectivamente a alguien, señalar despectivamente a alguien. ¿Ves? Ajá, ahí está, pues nos culturizamos, César, exacto. Ok, a lo que iba. Eres andina, claro, porque estás en el Perú, andina. Y chola y cholo porque has nacido en la costa, y serrano si es que has nacido en la sierra, y selvático si has nacido en la selva. ¿Cuál es el problema de eso? Solamente es la cuestión de en dónde naciste. Eso no hace nada más ni menos a nadie. ¿Ves? Así debemos percibir. El conocimiento nos hace libre de esas ignorancias que lastimosamente nos han, el entorno, ¿no? De repente hemos adquirido eso. ¿Ya? Ya, pero eso ya es distrito, César, eso ya es distrito. Eso ya es una especificación mayor, ¿ya? Como que yo digo, yo soy molinense, ¿no? Porque vengo de la Molina, ya, ya. Entonces, ¿ves? Entonces, pero eso es una especificación mayor. Ok, volvamos al punto. Hay algo que examen de admisión también hace, ¿no? Justamente para ver, a ver si sabe, no sabe mi alumno, ¿no? Mi futuro integrante a la universidad. Y bueno,
Se sabe que entonces la cordillera de los Andes va desde Venezuela hasta Argentina. Entonces tiene este recorrido, ¿no? Ya, ahí está. Y entonces muchas veces lo dividen, ¿no? La parte norandina, la parte surandina, la parte centroandina. Y da la casualidad que la parte centroandina, o sea, en todo ese recorrido, la parte central coincide con el Perú. Entonces, hay preguntas de examen de admisión y vamos a verlo acá también en el repaso que dice, ¿no? En los Andes centrales, ya es la frasecita típica, ¿ya? Entonces, si el alumno entiende que los Andes es la sierra del Perú, peor todavía, del Perú, y dice Andes centrales, ya entonces es la sierra central del Perú, o sea, Huánuco, Tarma, Junín, ¿ves? Mira lo que está haciendo ese alumno cuando comienza a analizar, ¿ah? Lo está ubicando acá, en la sierra central del Perú, ¿ves? Ayacucho es Sierra Sur, Ayacucho es Sierra Sur. Pero en realidad cuando te dice Andes centrales, no se está refiriendo a la sierra del Perú ni a la sierra central del Perú, ¿ves? El Cusco también es de Sierra Sur, César. Se está refiriendo a que en todo el recorrido de los Andes, en Sudamérica, la parte central, ya, la parte central es esta, el Perú. Entonces, cuando la pregunta de examen de admisión te dice, en los Andes centrales, igual Perú. Eso es lo que te quiere decir. En vez de decir en el Perú, ya te dicen, en los Andes centrales, durante el formativo, en el periodo formativo, en los Andes centrales, se desarrollaba tales características. Y es como decir, en el formativo, ¿no? En el Perú. ¿Ya? Entonces tú dirás, profesor, ¿por qué no me pone el Perú de una buena vez? Porque pues lo que queremos es ver si el alumno sabe e interpreta denominaciones históricas. Por eso es que lo ponen. Y esa es la manera de saber si mi alumno tiene mayor, no conocimiento nada más, si logra analizar mejor, que es lo que examen de admisión quiere. Yo pongo ese examen para poder sacar a personas que no solamente tengan información y dato, sino que sepan analizar y utilizar esa información, porque ese tipo de personas es la que quiero en la universidad, que analicen, que cuestionen, que organicen, que su nivel de análisis sea mayor, sea complejo, ¿ves? Entonces, por eso ahorita la preocupación, o más que preocupación, la tarea, es no solamente saber datos, 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 no, sino saber qué es cada cosa. Esto es un sistema jurídico, esto es una organización social, esto es y para qué sirve y por qué sirve, ¿ves? Entonces, ahorita estamos en una etapa bonita porque podemos conocer varios temas, pero ahora la preocupación es ya, sí, que ya sé el contenido, pero yo realmente sé qué cosa es eso, para qué sirvió, por qué motivo. Esas preguntas son las que vamos a trabajar ya a este nivel. ¿Ya? Sierra Central de Perú, ahí cambia la cosa. Claro, Brigitte, ahí cambia, porque ahí sí estaríamos hablando de Cerro de Pasco, bueno, de Junín, de Huánuco, de Tarma. Ujú, claro, exacto. ¿Ya? Correcto. ¿Está bien? Guaura no, Guaura es norte chico de Lima. Ujú. ¿Ya? Entonces, importantísimo también saber departamentos, saber dónde se ubican los departamentos, chicos, geografía, para poder, examen de admisión hace preguntas así, en la Sierra Norte de los Andes Centrales, ¿ves? Y si no sabemos exactamente qué departamentos están en la Sierra Norte, y de repente es una información que te puedes dar toque sacar una característica de un periodo andino pero de repente dudamos, entonces obligatorio, ¿ah? Si no sabemos, hoy mismo imprimir, dibujar un mapa departamental del Perú, si es posible colorearlo, porque eso hace que te acuerdes más, ponle los nombres, saber cuáles están en el norte, en el centro, en el sur, costa, sierra, selva. Importante, esa es una tarea. Ya cada uno de ustedes sabe si maneja o no maneja. Aquí ya la opción es esa. Yo me tengo que dar cuenta que no sé y tengo que solucionarlo porque si no lo soluciono, pues cuando llegue el examen de admisión y de repente te tomen, ahí no vas a poder decir, uy, pucha, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Ya no hay el hubiera, ¿ves?
Por eso te decía que este ciclo es para el ahora, el ya. El ya no tengo tiempo. O sea, hoy día es viernes, no sé esto, lo soluciono hoy mismo, lo hago, lo estudio, lo repaso. Y lo pongo en mi cuaderno, lo anexo para seguir repasándolo las semanas que vienen para fortalecerlo. Eso es lo que tenemos que hacer con todos los cursos, con tútiles cursos. ¿Ok? Ok. A ver, díganme, ¿se entendió la definición de altas culturas y andina? El término andino. ¿Sí? Por favor, con sus deditos al aire, así. Me dicen también si entendieron. Ok, yo escribiéndome y me están escribiendo, César, Jonathan, muy bien. Muchísimas gracias. Ahora sí, habiendo explicado el nombre del tema de hoy, vamos a proceder rápidamente al tema, porque si no, adiós. Por eso te digo, este curso ya va a ser un poco para analizar más el proceso, las palabras, la información, ¿ya? Ok, entonces ahí está, lo borro, lo borro, lo borro, lo borro para limpiarlo, para que quede bonito. Ya, igual no se va con estas marcas, el PPT va a quedar sin marcas, pero igual. Pasemos. Ok, hablemos entonces sobre aquellos teóricos, aquellos científicos, aquellos arqueólogos, antropólogos que trataron de explicar cuál fue el origen de las altas culturas. Ya, para eso voy a volver un ratito acá. Tú vas a decir, profesora, pero ¿acaso hoy en día no sabemos cómo es que se originaron las altas culturas del Perú? Hoy sí, ya, hoy sí podemos saberlo. ¿Por qué? Porque hoy en día ya, para buena suerte, las grandes investigaciones arqueológicas han hecho posible que nosotros sepamos que hubo un periodo lítico, un periodo arcaico, que hubo un periodo arcaico inferior y un periodo arcaico superior, y especialmente en este último periodo se han logrado encontrar ya, básicamente, pues lo que vendría a ser en este caso, grandes evidencias en donde se muestra que hay presencia ya previamente del Estado, información, que hay textilería, que hay, no, o perdón, que en este caso hay sedentarismo, arquitectura, hay templos, lo cual nos hace ver que en realidad en el Perú ha habido un proceso, una evolución. Y gracias a las evidencias sabemos que ese proceso se ha dado acá en el Perú poco a poco. Y gracias a eso hemos dado paso a las altas culturas. Hoy sabemos eso, ¿ya? Pero hace unos 40, 50 años atrás no había esas evidencias. Lo único que había en el arcaico superior era restos de una casita, Cerro Paloma, sedentarismo, por ahí como que ya algo de agricultura, algo de ganadería, un poquito de textilería y nada más. O sea, no teníamos la idea de que había ya inicio del Estado, ni teocracia, ni sacerdotes, ni creencia de los dioses. Eso se veía como que, uy, no, eso pasó mucho después, ¿no? Entonces, como no había evidencia, había un vacío, había un hueco ahí, ¿no? En décadas pasadas. Y los científicos decían, ¿cómo es posible si hasta acá solamente había algo de sedentarismo, algo de agricultura, y de pronto pase y aparezcan las civilizaciones? Chavín, teocracia, agricultura, ganadería, técnicas agrícolas, formación de ayllus, sociedades complejas, reglas, ¿no? O sea, no había algo que nos explicara cómo ocurrió, cómo es que aparecieron estas civilizaciones ya desarrolladas. No había un proceso exacto. Entonces, ahí es donde aparecen los arqueólogos, antropólogos, historiadores, para tratar de explicar, darle explicación a este vacío. O sea, ¿cómo, no? ¿Cómo se originaron estas altas culturas si es que hemos llegado hasta acá, ¿no? Si solamente tenemos estas características tan simples. ¿Cómo? Y ahí viene el primero, ¿no? Presentó la teoría inmigracionista, que significa que nuestra cultura en realidad no es oriunda de acá del Perú, sino que vino de otro lugar. Este investigador es un arqueólogo, bueno, fue un arqueólogo alemán, que no solamente hizo estudios en el Perú, sino también le gustaba mucho la sociedad andina. Así que por eso, como ya sabemos que es andino, por eso es que hizo estudios en Chile, en Ecuador, en Bolivia, ¿ya? Llegó acá al Perú a inicios del siglo XX con el objetivo de poder estudiar, ¿no? Cómo fue la evolución arqueológica y cultural de América del Sur, o sea, de la zona andina del Perú, ¿no? O bueno, de Sudamérica.
Dos, ya, él fue el primero que trajo las técnicas arqueológicas científicas acá en el Perú. ¿Cómo es eso, profesora? Lo que pasa es que la arqueología, igual que las otras ciencias sociales, recién fueron aceptadas como ciencia a fines del siglo XIX. Y entonces él en Europa ya se había aceptado la arqueología como ciencia y por tanto tenía técnicas, formas, ¿no?, de practicarse la arqueología. Acá en el Perú se practicaba, entre comillas, la arqueología, que era más la huaquería. O sea, había gente que sí indagaba, estudiaba, o sea, sacaba los restos, ¿no? Y bueno, los analizaba, los describía, pero no había, pues, científicamente todavía la carrera de arqueología. Así que Maxwell es el primero en traer toda esa técnica, la técnica del cavado, tener mucho cuidado, separarlo, ¿no? Por cuerdas, por cuadrantes, cada área arqueológica, cada área ponerle un nombre para saber si se encuentra ahí un resto, saber exactamente en qué lugar, en qué posición estaba, ¿no? Entonces todo eso lo trajo él al venir a América, ¿ya? Acá a Sudamérica. Otro punto importante es que en esos descubrimientos, él descubre las dos primeras culturas descubiertas fueron por Max Ulle. No fueron las más antiguas, fueron las dos primeras, que fue el caso de Chimú, ¿no? Que en realidad después cuando se indagó no era Chimú, sino era la cultura mochica, y la cultura Nazca, ¿ya? Por si acaso. Entonces, él fue el descubridor de las dos primeras culturas que se descubrieron acá en el Perú. Y también, pues, él va a proponer, va a ser uno de los primeros en proponer cómo habría sido la periodificación cronológica acá en el Perú. O sea, cómo se habría dado los pobladores, ¿no? La secuencia histórica, ¿ya? Obvio, para su tiempo, a inicios del siglo XIX, no se habían descubierto otras culturas preincas más que las que él descubrió. Ya después aparecerán otros investigadores y descubrirán las otras culturas preincas, ¿no? Y otros restos más. Entonces, su periodificación no es muy completa, ya por si acaso. Obvio, después la fue integrando, ya con los nuevos descubrimientos. Y bueno, por último, ya, él es el primero en aplicar acá el método de estratigrafía. Recordemos que la estratigrafía es el estudio de los estratos de las capas de la Tierra. Recordemos que a medida que pasa el tiempo, la Tierra va formando capas con materia obviamente distinta, por eso tiene una composición distinta, y que, bueno, pasan miles y miles de años, y hay pobladores, pues, que han residido de repente en esta capa de la Tierra, o sea, hace 15.000 años. Hay otros que han residido hace 7.000 años acá, otros hace 2.000 años, y otros en el 2023, ejemplo, ¿ves? Entonces, ¿por qué la estratigrafía es tan importante para la arqueología y para este capítulo? Porque no había un método, ya hasta ahora, un método de datación que nos dé cronológicamente de manera exacta cuándo ese ser, esa especie, ese resto fue utilizado o existió. No hay. Entonces, lo más cercano en ese tiempo era el estudio de las capas de la Tierra. Cada capa de la Tierra tiene un tiempo, de 15.000 a 10.000 antes de Cristo, de 7.000 a 2.000 antes de Cristo. Entonces, si esa capa va del 7.000 al 2.000, ejemplo, y se encuentran restos ahí, pues ese ser, esa especie, vivió entre 7.000 y 2.000 antes de Cristo, posible aproximadamente. Obvio, tú dirás, pero eso es un periodo muy extenso, es un intervalo muy extenso. Sí, pues, pero no había otra forma. Así medianamente podríamos saber qué resto era más antiguo. Por eso es que para los arqueólogos era importante poder saber en qué cuadrante y saber en qué capa de la Tierra fue encontrado ese resto para poder determinar su antigüedad, ¿ya? Él es el primero en aplicar este método estratigráfico acá en el Perú. El carbono 14, César, recién se aplica a partir de 1960. Y el carbono 14 también tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que solamente se utiliza con objetos bio, o sea, que hayan tenido vida. Huesos humanos, de animales, textiles, porque son fibras vegetales, pero no pueden utilizarse, por ejemplo, para determinar la antigüedad relativa, porque el carbono tampoco te da una datación exacta. Te acerca un poco más entre, por ejemplo, 1.000 y 1.500 antes de Cristo. O sea, 500 años, 700 años, por ahí,
¿ya? Pero no te puede dar, por ejemplo, el método de datación de aquellos elementos que no son bio, por ejemplo, las armas líticas o los ceramios, por ejemplo. Así que también es limitante, ¿ves? Ok, ahí está. ¿De quién estamos hablando? Pues nada más y nada menos que el señor Frederick Maximilian Ule Lorentz, o también conocido como Max Ule. ¿Ok? Él es el pionero de la arqueología peruana, es el primero que establece. Ahora, su teoría es clara. Él dice que él ha encontrado ya en estas dos culturas que ha encontrado él, Chimú y Nazca, similitudes, características, ¿no es cierto? Como por ejemplo semejanza en la arquitectura o a nivel lingüístico hay palabras, ¿no? Muy similares. O también los íconos que se ha encontrado en la cerámica. ¿Similar con quién? Con una cultura, con las culturas de Centroamérica, específicamente con la cultura maya, ¿ves? Por eso dice en la propuesta de él que la cultura mayoide o maya, ¿no? Centroamericana, mesoamericana, habrían navegado hasta las costas del Perú y se habrían dividido, ¿no? Un grupo habría ido a la costa norte, otro a la costa sur, y que habrían encontrado pobladores en estado lítico, o sea, que no sabían producir, no sabían casi nada, y que los mayoides les habrían enseñado todo. O sea, que el conocimiento viene de afuera, que acá no se desarrolló nada, sino que nosotros solamente lo adaptamos. Y todo, lo que es la agricultura, ganadería, textilería, orfebrería, todo, todo, todo. Resultado, se formaron las dos primeras civilizaciones del Perú, que no son ni Chimú ni Nazca. El mismo Maxu le dice, ¿no? Esas dos civilizaciones que yo he encontrado no son las primeras. No, se nota, dice, porque las primeras, aunque les enseñaron, pues todavía habrían demostrado, ¿no? Falta de experiencia, de repente no está muy bien pulido, los ceramios, sus técnicas todavía no están perfeccionadas, porque claro, me enseñan y no quiere decir que lo voy a hacer a la perfección. Pero en el caso de Chimú y Nazca dice, ya existe un nivel de desarrollo, o sea, se nota, ¿no? Que ya hay un gran avance. Entonces, posiblemente dice Chimú y Nazca son la segunda generación de culturas. O sea, después de estas primeras que caen, pues aparecen estas que ya obviamente tienen mayor pericia, ¿no? Mejor, obviamente, experiencia, tanto en las artesanías como en otras labores. Así que mucha gente le preguntó, ¿no? Allá, o sea, ¿quieres decir que antes de Chimú debió estar esta primera cultura que fue enseñada por los mayas? Sí, en el norte. Y antes de Nazca, en la costa sur también debieron estar, sí. Y muchos le preguntaron, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman esas dos culturas, ¿no? Que fueron enseñadas y fueron el resultado de la enseñanza mayoide. Y le dicen, ¿no? Bueno, nosotros no sabemos cómo se llaman, lo único que sabemos es que estuvo antes de Chimú y antes de Nazca. Entonces vamos a utilizar el término proto. Proto significa antes de, ¿ves? Entonces, proto Chimú, antes de Chimú, proto Nazca. Así los vamos a llamar, ¿ves? Ay, pero César, ¿eso cuándo apareció? Tú lo que me estás proponiendo es una hipótesis de cuándo. Aquí estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿ah? Por eso, mucho cuidado. O sea, no estamos diciendo que esta teoría se mantenga. Estamos diciendo que a inicios del siglo XX, para darle solución, para dar una explicación de cómo se habría originado la cultura peruana, porque en ese tiempo no había, pues se proponen teorías y estamos justamente revisando cuáles son esas teorías. No estamos diciendo que hoy en día ya se ha mantenido ni nada. Ajá. Ya, de hecho, en ese tiempo todavía los incas ni siquiera estaban siendo estudiados a inicio del siglo XX. ¿Ves? Entonces, esas propuestas, o bueno, lo que estás diciendo es en base a que si nosotros estuviéramos diciendo que la teoría inmigracionista existe todavía hoy día, ¿no? Al pasar el tiempo se han ido descartando estas teorías, por si acaso, ¿ya? Ok, obviamente, 20 años después, claro, para 1920, aparece el señor Julio César Tello, el cual, por cierto, no está de acuerdo con la teoría del señor Max Uhle. Julio César Tello había hecho sus investigaciones, había descubierto otra cultura, que es la cultura chavín, que para él no era cualquier cultura, era cultura matriz, la cultura madre, la primera alta cultura.
Y él señalaba que en base a sus estudios, pues la cultura peruana es más bien oriunda del Perú. O sea, que todo lo que hemos visto con estas culturas o altas culturas se han originado acá. Que no es que nos enseñaron, vinieron de afuera y nos enseñaron, no, 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 sino que nuestros pobladores han sabido desarrollarlas, obviamente, hacer que avance. ¿Ves? Eso es. Entonces, veamos. Él propone la teoría autoctonista, pero mucho cuidado. Julio César Tello es el más conocido por la teoría autoctonista, pero no es el único que propone la teoría autoctonista. Recordemos que el término autoctonista significa oriundo propio de un lugar, o sea, que la cultura es de acá, que se generó acá, que se desarrolló acá. ¿Ya? Entonces, veamos. Este personaje nace en la Sierra de Guarachirí, o sea, en la Sierra de Lima, ¿ya? Es una, proviene de una familia de escasos recursos. Aún así, estudió medicina en la Universidad de San Marcos y tiempo después, por si acaso, hizo estudios de antropología en la Universidad de Harvard. ¿Ya? Eh, a ver, gracias. Ahí creo que hay un debate en el chat, pero a ver, centrémonos en los que estamos trabajando. No se desvíen, no estamos hablando de quién pobló, quién fue más antiguo, no, 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 esto no es cuestión de rivalidad, ¿ya? Esto es cuestión simplemente de averiguar cuáles fueron las propuestas, cómo trataron de explicar cómo se originó la cultura peruana. Así que con respecto a los incas, no lo vamos a utilizar porque es una cultura que vino mucho después. O sea, aquí la idea es ver cómo se originaron las altas culturas, el origen, los inicios. Los incas son el fin de ese proceso, ¿ya? Ok, centrémonos por favor acá, muchísimas gracias. Bueno, decíamos pues que este personaje hizo estudios de antropología en la Universidad de Harvard. También hay que decir que fue político peruano en ya, en dos oportunidades, diputado, ¿no? En 1917 en la República Aristocrática y en 1929 durante el oncenio de Leguía. Y bueno, también participó en una expedición, ya nada más y nada menos con el señor Alex Harlica. Sí, el mismo que propuso la teoría asiática, pues Harlica, con auspicio de la Universidad de Harvard, hizo una expedición en el Marañón y ahí también participó Julio César Tello, ¿no? Nuestro charuco peruano y el que propone la teoría autoctonista, pero ¿desde qué punto? Él dice que la cultura peruana tiene origen en la Sierra del Perú. ¿Ya? Sierra del Perú. Uy, ay, ay, en la Sierra del Perú. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Él dice que originariamente, ya, no es que pues la población peruana no haya desarrollado nada, quieras o no, dice, al tener que vivir vas a tener que ir aprendiendo. Y así es como el hombre en el Perú, ya, no, Stephanie. Maxwell estuvo a inicios del siglo XX, sí convivieron, pero la propuesta de Maxwell está a inicios del siglo XX, 1905, 1904, y la hipótesis del señor Julio César Tello en 1919, 1920. Pero temporalmente sí convivieron también, claro. Maxwell estaba vivo, ujú, claro, en ese tiempo. Ya, ok. eh, ya, como ya especifiqué, sí, pues la propuesta fueron en distintos años, ¿no? Casi unos 15 años después, más o menos. Ujú, ya, listo. Ok, ya, bueno, ya especifiqué los años ahí, para no decir entre tanto y tanto. Listo. Veamos por acá. Entonces, ¿qué dice el señor Julio César Tello? Tello dice que, quieras o no, la población peruana va a tener que avanzar porque para poder mantenerse, para poder sobrevivir, tuvo obviamente que aprender. El resultado justamente de eso es que aparecieron primeras poblaciones, civilizaciones, y dice que estas civilizaciones mayormente, no son las únicas, pero mayormente, pues se ubicaron en la Sierra Norte del Perú. Ahí es donde estoy poniendo estos puntitos, ¿ya? Civilizaciones que estaban relativamente cercanas, unas entre otras, y que ya eran sedentarias, por ahí ya tenían estado, todavía en formación, ¿ya? Y que como estaban muy cerca entre ellas, obviamente se divisaban, si alguien creaba una técnica, de repente la otra la copiaba para mejorar también su cultura, ¿no? Dice que estas culturas que convivían en la Sierra Norte, por ejemplo en Cajamarca, en La Libertad, en Ancash, ¿ya?
van a recibir la visita de una tribu que venía de la Amazonía peruana. Estos son los arawaks. Esta tribu, ya, lo que hace es ayudar a que estas civilizaciones se unan en una sola. ¿Ves? No solamente físicamente, o sea, hacer que se junten, sino que culturalmente hablando, saquen lo mejor de cada una de ellas y creen una cultura de mayor nivel, ¿no? Entonces, la que destaca más en cerámica, vamos a tomar su estilo. La que destaca más en orfebrería, su estilo, y así. Y resultado de eso es que, producto de esa gran síntesis de esas culturas, aparece la primera alta cultura para ese momento, ¿no? La primera alta cultura desarrollada, que viene a ser Chavín, que para él viene a ser la cultura matriz, la cultura madre, porque es la primera que en ese tiempo logra tener el mayor desarrollo, porque tiene lo mejor de todas ellas. Entonces, a partir de ahí, Chavín, que aparece en Ancash principalmente como producto de esa síntesis, va a ir extendiéndose poco a poco. Y Tello dice que esa extensión va a ir de sierra a costa. ¿Ya? O sea que la cultura aparece primero en la sierra y luego se va extendiendo a la costa. Esa es la dirección, cómo se va a dar justamente eso, ¿ya? Por si acaso. Y para eso, pues lo prueba, pues dice que la cultura chavín tiene evidencias en la iconografía, por ejemplo, en su cerámica, se ven animales que tienen que ver con la selva, con los arawat, y además porque sus puertas principales de los templos se abren principalmente para el oriente, o sea, para la selva, como dando la idea de que los arawat siempre serán bienvenidos. La tribu de los arawat, por si acaso, no se queda en Chavín. Nos ayudan a integrarse, a ordenarse, a organizarse y luego se retiran a la Amazonía. ¿Ves? Entonces, por ese motivo es que Julio César Tello señala de que el origen sería propio, ¿no? Propiamente en la sierra y luego se extiende a la costa. Ahora, Julio César Tello no es el único que habla de autoctonismo. También tenemos a Rafael Larco Joyle. Rafael Arcojoyle propone su hipótesis en el año más o menos en la década del 40. Mira cómo vamos avanzando temporalmente, ¿ah? 1940 aproximadamente. Arcojoyle es un arqueólogo que estudió mucho las culturas costeñas, especialmente la cultura mochica, ¿ya? De él, justamente su familia es la que forma el Museo Larco Joyle, hoy en día en Lima, y que tiene principalmente cerámica de la cultura mochica. Pero estudiando las culturas de la costa, él se dio con la sorpresa de que hay una cultura en la costa norte del Perú, conocida como Cupisnique, en la zona de la Libertad, que presentaba una mayor antigüedad que Chavín, ¿no? Especialmente en la cerámica. Ya para la década del 40, el 50, la cerámica comienza a volverse ese elemento, digamos así. Hay muchos elementos, dicen, ¿no? Pero la cerámica viene a ser el elemento para determinar que una civilización era una alta cultura, o sea, una cultura desarrollada. Tener cerámica era señal de desarrollo, ¿ves? Eh, César, no. Caral no puede ser una alta cultura porque no tiene cerámica, bajo el criterio de John Rowe, ¿no? Que es el que trabajamos. No, no, no. Caral es el origen es el germen de lo que viene a ser las civilizaciones andinas. Pero cultura madre no, porque todavía ni siquiera es una civilización consolidada. Tiene rasgos, se está formando. Por eso Rushdie dijo que el arcaico superior, que es donde está Caral, y otras culturas que tienen esos rasgos, viene a ser, obviamente, el periodo en donde se origina, se da el origen de las civilizaciones andinas. Pero una cosa es el origen, una cosa es el germen, el inicio, y otra cosa es ya una civilización andina consolidada. Chavín ya es una cultura consolidada. Es una alta cultura, ya tiene las características, ¿ves? Entonces, por eso se considera la cultura madre, ¿ya? No se dice cultura madre a la que recién está generando características, ¿no? Sino aquella que ya es sólidamente, la que tiene los rasgos plenamente, ¿ves? De hecho, en la actualidad tenemos todavía esa clasificación, ¿ves? O sea, todas las culturas tienen su desarrollo.
pero para ser consideradas una civilización de alto nivel, o sea, más desarrollada, ya debe tener cerámica, entre otras características, pero a partir de la década del 40, 50, 60, la cerámica comenzó a tomar mayor, obviamente, va a resaltar más, va a comenzar mayor realce a tomar, ¿no? Entonces sí, ya. No, siguen llamándose culturas. Por eso hacemos la diferencia, pues, ¿no? Por eso altas culturas para aquellas que tienen, obviamente, características mucho más desarrolladas, como la cerámica. Ya, siguen llamándose culturas. Obviamente, los primeros pobladores también son culturas, pero no tienen cerámica. ¿Ves? Eso es. Eh, un ratito. Jonathan, esa pregunta sí te la voy a responder dentro de un rato porque tiene que ver con otro punto que estamos tocando. No, Lumbreras tampoco acepta, por si acaso, que sea cultura matriz, ¿ah? Con mucho cuidado dónde han leído eso. Si estamos hablando de Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo, por si acaso. O sea, que Lumbreras como arqueólogo no ha dicho que Caral sea la cultura madre. ¿Dónde ha puesto eso? Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo. No sé de dónde han sacado esa información. Por eso mucho cuidado con lo que leen, mucho cuidado. Por eso hay que investigar más, siempre fuentes, quién lo escribe, ¿no? Mucho cuidado. Nuevamente lo voy a volver a decir, como siempre lo digo en mis salones, las fuentes son importantes y saber quién lo escribe. Brigitte, no, tampoco, tampoco. Peor todavía, un imperio implica no solamente ser una civilización ya consolidada, sino que tiene un mayor desarrollo en control poblacional, que de repente su administración, de repente sus instituciones políticas, administrativas sean mucho más complejas. Por eso recién Huari es el primer imperio del Perú. Huari, que es una alta cultura andina. ¿Ves? Ya. Jonathan, mucho cuidado. No, justamente eso es lo que queremos tener acá. Lo que queremos es pensantes, no que o sea, no solamente es porque lo dice tal cosa, yo lo repito. Mucho cuidado con eso. Por eso es la aclaración. Por eso la aclaración inicial de cuando se dice cultura. Cultura es toda expresión del hombre. Una alta cultura es cuando ya estamos hablando de una civilización desarrollada, con características, organizada. Por eso la explicación del inicio. Que tenga obviamente organización política, social, económica. ¿Ves? Si yo digo Caral es una civilización, orígenes de civilización. ¿Por qué? Porque por ahí se está dando inicio de la teocracia. Por ahí hay una división social. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá es que tú pienses, que tú analices, que tú deduzcas, más allá de solamente leer y memorizar. Porque si yo hago eso, pues yo puedo memorizar, pero después cuando hago una pregunta o cuando examen de admisión hace una pregunta justamente para saber si sabes lo que sabes, si sabes por qué sabes eso, ahí es donde tenemos el vacío y no sabemos responder. ¿Ves? Entonces, mucho cuidado con eso. Caral es considerado un poblador, sí, una cultura en inicios de civilización, pero no puede ser una cultura madre porque no está consolidada. Menos tampoco un imperio, porque si no es civilización consolidada o sólida, plenamente desarrollada, peor todavía lo va a ser porque un imperio supone que ya seas totalmente sólido y con gran expansión y con elementos adicionales, ¿no? Entonces, esos son más bien denominaciones, ¿ya? Imperio, alta cultura, que hay que tener claro, ¿ves? Que hay que tener muy claro. Eso es lo que tenemos que preocuparnos, buscar las definiciones claras para saber utilizarlas, ¿ves? Mucho cuidado con eso. César, eso es un criterio, eso del ejército, es un criterio occidentalista. O sea, las culturas de Occidente, como Roma, por ejemplo, los historiadores europeos ponen como una característica que para ser imperio debe tener sí o sí ejército. En el mundo andino no es necesario, pero los dos imperios que hemos tenido sí tuvieron ejército. Ahora, ¿es el elemento por lo cual se hace imperio? No. Por eso aquí también mucho cuidado con eso. Una cosa es la interpretación andina, ¿no? Que es la cultura que tenemos nosotros, y otra cosa es
obviamente, interpretación occidentalista o hispanista, como se le conoce, ¿no? Los hispánicos, los que tienen la influencia, la idea, obviamente, europea. Los europeos, los hispanistas, sí tienen la idea que para ser imperio debe tener sí o sí ejército. Pero en el mundo andino, por ejemplo, en el caso de las dos culturas, sí hay ejército, pero no es el requisito. O sea, no es porque tienen ejército ya son imperio. No, porque si no los chancas también serían imperio. Ejemplo, los chimú también serían imperio. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Se dan cuenta cómo en algunas situaciones sí puede calar, pero depende mucho, por eso se dice que el desarrollo cultural acá en América y por ende su clasificación es distinta, no totalmente, pero es distinta a la clasificación que se puede hacer de Europa, de Asia, de África, ¿ves? Pero principalmente de Europa. Mucho cuidado con eso. No, no está mal, obviamente. Está bien, más bien pregúntenme, pero sí hacer hincapié en eso. Siempre pregunten, siempre indaguen, siempre investiguen. No solamente es porque lo dijo alguien o está escrito acá, ya, eso es la verdad absoluta. Especialmente de libros, mucho cuidado, que son libros que no tienen un autor, o sea, que no tengan un nombre. Pepito Juárez, no Miguel, no sé, pues, no tal. Y que te diga qué cosa es, ¿no? ¿Qué ha estudiado? ¿En dónde ha estudiado? ¿Qué experiencia tiene? ¿Ya? Los libros que tienen autor directo. Normalmente los libros que son no tienen un autor directo, porque lo han escrito varios y tú no sabes en realidad quién lo ha escrito. ¿Ves? Ahora, otra cosa más, ¿ah? Examen de admisión, San Marcos, especialmente hablamos, no toma como base su libro pre necesariamente. Admisión San Marcos, los que hacen las preguntas son historiadores, son geógrafos, son profesores de la universidad. Ellos no ven el examen, el libro de la pre y dicen, de acá voy a sacar. No, imposible. Ellos sacan su información en base a otros historiadores que han hecho estudios y crean la pregunta en base a sus conocimientos. Entonces, por eso es mucho mejor siempre ir a la fuente directa, ¿no es cierto? Un historiador, ¿ya? El prospecto solamente son los temas, ¿ves? Pero el contenido, la información y la pregunta, un historiador jamás en la vida, especialmente un profesor catedrático, va a ir pues a un libro pre y va a sacar de ahí, ¿no? Es imposible. Al menos en San Marcos, y te digo yo, porque bueno, yo estudiaba ahí maestría de la calidad educativa y la evaluación, y ahí teníamos profesores que venían, profesores obviamente catedráticos, y también habían algunos profesores de la pre, o sea, pero de la pre antigua, ¿no? Porque la pre, como se inició, los que cuando se crea la pre de San Marcos era con el objetivo que los catedráticos te enseñaran. Ahora ya no hay catedráticos, ahora son profesores que contratan, ¿no? De pre, que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? De yo también, quién sabe, me contratan y enseño, nada más. Entonces, no son profesores que enseñan necesariamente en la universidad, ¿ves? Pero al inicio era así, porque esa era la idea. Profesores de la universidad que enseñan a nivel pre para que el chico vea cómo era la estructura, pero no aguantaron porque el chico pre tiene más necesidades y más carencias y un profesor de universidad muchas veces no tiene esa paciencia, digámoslo así. Entonces, por eso es que muchos no renunciaron. Ok, nada. Entonces, catedráticos son los profesores de la universidad, los que enseñan en universidad. Ya, yo recomiendo toda investigación, todo libro que puedes encontrar en internet, pero siempre y cuando sea de alguna buena universidad y de historiador conocido o de arqueólogo conocido, o al menos que siempre al costado te diga arqueólogo, estudiante de la universidad, tiene sus prácticas en tal, 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 investigaciones tal, tal, tal. Ok. ¿Ves? Por ejemplo, hay un buen libro, pero muy amplio, no te digo que lo leas todo. Este libro de Pablo Macera, te recomiendo, historiador peruano. Libro de Valdemar Espinosa, te recomiendo. Él tiene incas, tiene preincas y tiene invasión y virreinato. ¿Ves? Jorge Basadre, típico para República. ¿Ves? Esos son libros que algunas veces sí se encuentran en internet y hasta hay investigaciones que hacen ellos por ahí. ¿Ya?
Ok, volvamos entonces a este punto rapidito. La teoría autoctonista de Larco-Hoyle señala que Kupiznique tenía la cerámica más antigua que Chavín. Ajá, sí, César, exacto. Entonces, para el señor Larco-Hoyle, Kupiznique sería una cultura más antigua que Chavín. Y para él, Kupiznique sería la cultura más antigua, por tanto, la cultura matriz. Y entonces él propuso que la cultura en el Perú se desarrolla primero en la costa y luego se extiende a la sierra. ¿Ya? Propuesta, nada más, ahí está. La más conocida, obviamente, es la de Julio César Tello. Ahora, en la década de los 60, mira cómo vamos avanzando, aparece otro arqueólogo peruano, Federico Kaufmann-Doy, que él se dedicó al estudio de las culturas de la selva, principalmente. Él es el que estudia principalmente la cultura chachapoyas, ¿ya? Pero también hizo estudios con respecto a otras culturitas, ¿ya? Y bueno, él más bien dijo, ok, si la cerámica es lo más importante, de cierta manera, la cerámica es la que nos dice qué cultura es la más antigua, ¿no? Entonces, bueno, simple. Él dijo que la cultura más que presentaba la cerámica más antigua en toda América es una cultura que está frente a Ecuador, que la voy a dibujar acá. Esa cultura es la cultura Valdivia. Él señala que la cultura Valdivia tiene una cerámica aproximadamente de 4000 años antes de Cristo, la más antigua de toda América, ¿ya? En Colombia se ha encontrado otra de 3000 años, Puerto Hormiga, y acá en el Perú, la cerámica más antigua se ha encontrado en Ucayali, ¿ya? Y tiene 2000 años antes de Cristo. Entonces, Kaumandoy dice, si la cerámica es la que me determina de cierta manera que una cultura es más antigua que otra, entonces la cultura madre de América sería Valdivia. Y él propone lo siguiente, que la gente de Valdivia, siendo los primeros, se habrían extendido, ¿no? Navegado hasta Centroamérica y otro barco habría ido hasta el Perú, o sea, Sudamérica. ¿Y qué resultado? Que los de Valdivia habrían enseñado a las poblaciones de Centroamérica, dando origen a la cultura maya posteriormente. Y que acá en el Perú pasó lo mismo, ¿no? Que habrían enseñado a los pobladores y como resultado se habría dado origen a la cultura chavín. Él no niega que la cultura chavín sea la primera alta cultura acá en el Perú, pero lo que está diciendo es que el origen de su cultura, o sea, el origen de, de los contenidos, ¿no? Que tiene la cultura chavín no es propio del Perú. Eso es lo que está diciendo. Aloctonista significa que no es originario del lugar donde se sitúa. Eso significa aloctonista. Y eso es lo que me está diciendo, que la cultura viene de Valdivia y que como producto de esa cultura se habría originado Chavín, pero que todo lo que Chavín sabía venía de afuera. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo el señor Federico Kaumandoy. Y bueno, la teoría hologenista es dada por Luis Guillermo Lumbreras en la década de los 70 ya, 1970. Lumbreras dice que para ser una alta cultura no hay que esperar que alguien venga y me enseñe todo, ni tampoco hay que creer que una cultura crea todo, porque eso es imposible. Él dice que toda cultura siempre hace algo, o sea, siempre crea algo. No es que tampoco no haga nada. Alguna técnica agrícola, algún sistema hidráulico, por necesidad también, ¿ah? Para sobrevivir, ya. Pero esa cultura, al convivir con otras, también va a notar pues que las otras civilizaciones crean técnicas, sistemas, y ¿por qué no? Me puedo copiar esa técnica, o sea, ese aporte cultural foráneo de otra cultura, lo agrego a mi cultura. Y claro, gracias de repente a esa nueva técnica, yo puedo producir mejor. Gracias a a ese sistema, de repente puedo tener mayor cantidad de agua. Y gracias a esa técnica nueva y externa, mi cultura creció. ¿Ves? Entonces, para el señor Lumbreras, una alta cultura es la suma de estas dos, de los aportes propios que cada cultura realiza, sumado más los aportes que pueda copiar o unir a mi cultura. Y como resultado de esas dos, es que aparece una alta cultura, una cultura más desarrollada. ¿Ves? Es igual que una persona. Si yo veo que alguien tiene de repente una característica y yo creo que esa característica es buena para ser, no sé, una mejor persona, de repente yo también la adapto a mí. Si de repente alguien hace alguna actividad
y creo que eso también genera mayor crecimiento personal, entonces de repente yo también la voy a adaptar porque quiero ser una mejor persona. Igual pasa con las culturas. Van tomando de repente técnicas, características, sistemas para mejorar. Resultado, dice, de este proceso es que aparecen las altas culturas. ¿Ves? Ahora, esta teoría es en el 70, pero en el 90, Rushdie descubre, estudia Caral y nos hace notar que en el arcaico superior era posible el origen del Estado teocrático, el inicio de la división social y aparecen los templos. Entonces, ya estas teorías que hemos mencionado quedan de lado. ¿Por qué? Porque ahora, gracias a esas nuevas investigaciones de Shadi y de otros arqueólogos, porque aparece también Áspero, Bandurria, Huayricoto, en donde hay templos, en donde ya hay origen de civilización. Entonces nos queda claro que acá en el Perú hubo un proceso. Entonces, profesor, y todas esas teorías anteriores quedaron ahí, pues ya no justifican nada, porque recuerda que esas teorías servían cuando no había una explicación, ¿ves? Entonces, profesora, ¿por qué las hemos desarrollado? Porque aunque ya no se consideran para explicación científica, o sea, para demostrar el desarrollo de la cultura peruana, pues en historia sí se valora, por eso es que te las ponen y es necesario saberlas, ¿ves? Ok, te voy a pedir que vayas a tu práctica rapidísimo y por favor veas desde la pregunta 1 hasta la pregunta 6. Ya, te voy a dar unos minutos para que lo puedas revisar, lo puedas cotejar y luego conmigo compartir. Ya, compartir rápidamente. Vamos a ver. Rapidito, vamos a revisar. Vamos, vamos. Ujú, a ver, a ver. Yo voy a ponerlo ya en las preguntas. Acá. A ver, en la primera, ¿cuál sería? Lito piedra, escultura en piedra. O sea, por ejemplo, las esculturas como el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, la cultura Chavín, por ejemplo. A ver, me están poniendo la B acá varios. Muy bien, correcto, es la etnia de los arawaks. La 2, ahí está César, ya me mandó todo. La 2 es la C, dice Jonathan. Ajá, Jonathan, ¿qué me dice? A ver, ¿quién más? Isela me dice que es la E. Omar dice que es la C. Nicole dice que es la C. Ajá, es la E, sobre la teoría inmigracionista del origen de la cultura andina, es correcto. Ya, inmigracionista, ¿no? No aloctonista. Aloctonista sería la C. ¿Ya? La 3. A ver, ¿cuál sería la 3? Jonathan me dice que es la D. Valentina me dice la C. Y se la dice la D. A ver, vamos a ver. Ahí está. Factores internos y externos, ¿no es cierto? Es la hologenista. Y en la 4 es una prueba presentada por Julio César Tello para sustentar su teoría. Ya, Valentina, no hay problema. Pero mucho cuidado por eso. Así nos puede pasar el examen de admisión y por eso queremos evitarlo. A ver, ¿qué me dicen? A ver, la 4A, dice Víctor. ¿Qué prueba utilizó Julio César Tello? Por descarte. Muy bien, Jonathan, la 4A, Brigitte dice la A. Correcto, la arquitectura que mira al oriente, recuerda, para agradecer a los arawaks. La 5, a ver, ¿qué me dices?
Ujú, por ahí me dicen la C, la E. La proto-Chimú proto-Nazca. ¿Quién utilizó los proto? Max Ule. Ujú. Y en la 6 relaciona las columnas. A ver, 6B me dicen. Correcto, muy bien. Y para terminar, miren acá, por favor, muchísimas gracias por su participación. La periodificación de las culturas andinas. Se utiliza principalmente dos, ¿ya? Dos. ¿Cuál es esa? La de Lumbreras, pero principalmente la de John Rowe. ¿Hay más periodificaciones? Sí. Y acá yo te he dejado un cuadro para que veas en qué varía un poco la periodificación. En algunas sí son compatibles, como por ejemplo, segundo horizonte igual que Imperio Wari, tercer horizonte igual que Imperio Incaico. Intermedio tardío, lumbreras, estados regionales, ¿no? Intermedio temprano, desarrollo regional. Como que en el primer horizonte es quizás donde no concilian, ¿ya? ¿Por qué? Porque para John Rowe, el primer horizonte alberga Chavín y Paracas, mientras que para Lumbreras, Chavín solamente es formativo medio, y Paracas y Vicus, Virú y Salinar son formativo final. Y acá viene la pregunta que me hizo hace rato uno de sus compañeros. Profesora, ¿por qué John Rowe a Vicus, Virú y Salinar le llama cultura puente? Ya, porque para John Rowe hay dos periodos. O eres horizonte o eres intermedio. ¿Ves? ¿Y en qué se basa? Vea por acá, mire por favor. John Rowe, para hacer su periodificación de la historia del Perú, del mundo andino, o sea, desde los primeros pobladores hasta los incas, ¿ya? Se basa en la cerámica para poder llevarla a cabo. Exactamente en el estilo de las cerámicas. Tú dirás, por eso, César, a eso vamos. Para poder explicarlo yo qué es la cultura puente, primero tengo que venir acá a explicar esto. Sí sé cuál es la pregunta, por eso dije, ¿no? Él preguntó qué es cultura puente, no cuáles son, sino qué es una cultura puente. ¿Por qué las llamaban así? A ver, entonces, el estilo de cerámica es lo que cada cultura obviamente diseña. Las imágenes, iconografías, cada una de ellas tiene su propio estilo porque representan su historia, sus temores, sus dioses. Por eso cada estilo es distinto. ¿Y qué tiene que ver esto, profesora, con la periodificación? Lo que pasa es que John Rowe justamente toma eso como base, pues dice que si cada cultura tiene un estilo de cerámica, gracias a ese estilo, escucha bien, yo puedo saber de dónde a dónde se extendió una cultura. Por ejemplo, si encuentro la cerámica estilo Chavín con sus diseños desde Piura hasta Ica, eso es señal que la cultura Chavín se extendió en todo este territorio. Si yo encuentro que la cultura Paracas solamente ha extendido su estilo en unas provincias de Ica, entonces yo sé que esa cultura solo se extendió en ese lugar. Así que gracias al estilo de cerámica, yo puedo saber la extensión. Y hay culturas, dice John Rowe, que se extendieron más que otras. Por ejemplo, las que logran una gran extensión, como Chavín en su tiempo, o como Wari, ejemplo, Tiahuanaco, o los incas, ¿no? Que fueron culturas que lograron extenderse más en su tiempo, pues esas culturas que se extienden más se le conoce como panperuanas o panandinas, ¿ya? Eso significa de gran expansión, panperuana o panandina. ¿Está bien? Es lo mismo. Ahí está su significado. Pero hay culturas que no se desarrollaron pues tan ampliamente, solamente en una provincia, una región, ¿ya? Entonces son culturas provinciales o regionales. Y John Rowe dice, si una cultura es panperuana o panandina, debe estar en un periodo histórico llamado horizonte. Si una cultura es solamente provincial o regional, debe estar en un periodo llamado intermedio.
Y ahí está. John Rowe a las altas culturas las divide en horizontes e intermedios. Horizontes e intermedios. Horizontes. ¿Ves? Pero hay un problemita en esa clasificación. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Que hay culturas después de Paracas, o sea, después del primer horizonte, ¿ya? Que están entre el año 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Pero son culturas, Vicus, Virú, Salinar, Pucará, que no tienen características ni con el horizonte ni con el intermedio plenamente, ¿ya? Entonces, como no están ni en uno ni en otro, John Rawls pone que es una cultura puente porque une los dos periodos, ¿ya? Por eso se le llama puente, porque un puente une dos lados. Entonces, estas culturas, que no están ni en horizonte ni en intermedio, pues unen esos dos periodos, ¿ya? Horizonte e intermedio. Y una excepción más. Paracas no es una cultura en sí panperuana. O sea, ¿no logró una gran extensión, profesora? No. Entonces, ¿por qué está en el horizonte? Por una cuestión temporal. Mira el tiempo. Está casi en los últimos 500 años de la cultura chavín. O sea, convive en los últimos casi 500 años con Chavín. Por lo tanto, pues no puede haber un horizonte y un intermedio al mismo tiempo. Así que por una cuestión temporal, es decir, por una característica cuantitativa, solo por eso, Paracas está considerado dentro del primer horizonte, solo por una cuestión cuantitativa, porque cualitativamente, o sea, por cualidad, su cualidad debería ser de gran expansión territorial, no la tiene. ¿Ya? Pero solo por una cuestión cuantitativa está en el primer horizonte, ¿ya? Y ahí está, ¿ves? Ahora te voy a pedir, por favor, para terminar, la 7, la 8. A ver, la 7 y la 8. A ver, por ahí me dicen que la 7 es la E. Correcto. Y la 8 me han puesto algunos la C, por ahí, ¿no? La C. Ajá, correcto, muy bien. Y la 9, a ver, para exprimirlos un poquito. La 9 dice Jonathan, la B, porque me habla de los horizontes, o sea, las culturas que lograron más expansión. Ah, muy bien, la B. Y la 10 de Luis Guillermo Lumbreras. Las culturas intermedio son aquellas culturas que han logrado una expansión relativa, o sea, o provincial, o local, o simplemente regional. No lograron una gran expansión. Mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado con esto. Profesora, si es una cultura de más expansión territorial, ¿es mejor cultura? No. Todas estas culturas son altas culturas. Todas son desarrolladas, todas, ¿ya? Solo que algunas logran extenderse más que otras. Logran someter a otros pueblos y obviamente imponer su cultura. Solo es eso, ¿ya? No necesariamente el tamaño hace que una cultura sea más de repente desarrollada que la otra. No, todas estas son por eso altas culturas, todas son desarrolladas, todas tienen sus talentos, algunas mejores que en otros aspectos que otras, ¿ves? Pero la diferencia es que algunas solamente se extendieron más. En horizonte, las culturas son de gran expansión y en intermedio, las culturas no son tan expansivas, ¿ves? A ver, César, ¿qué me dices por acá? Claro, la cultura es todo aquello que el hombre crea. Claro, eso lo explicamos al inicio.
Caral está dentro de los primeros pobladores. Por eso yo dije que se debe tomar la definición de cultura amplia. Los primeros pobladores también son cultura, claro, también crean cultura, sí. Pero aquí estamos hablando de altas culturas, y eso también lo expliqué. El término altas culturas hace referencia que ya son civilizaciones, sociedades desarrolladas. ¿Ves? Claro, César, Caral, hasta Guitarrero uno, que es el primer hombre, también es cultura. ¿Pero es una civilización? No. ¿Es una civilización consolidada? ¿Caral es una civilización? Orígenes. ¿Consolidada? No. Entonces no puede ser una alta cultura. ¿Ves? Esa es la diferencia entre los primeros pobladores y los preincas. Todos son cultura, pero los preincas y los incas son altas culturas porque son civilizaciones desarrolladas. Esa es la diferencia. ¿Sí se entendió, Cecitar? Ujú. Jonathan, la cultura nace con el hombre, pues sí, porque el hombre desde que aparece, quieras o no para vivir, tiene que crear, tiene que hacer, tiene que modificar. Así que aunque es una cultura relativamente incipiente, es cultura. Ok, mira, es importante esas definiciones aclararlas, ¿ves? Entonces, sigan preguntando. Yo no tengo problema, por eso les pongo ejemplos. La idea es que tampoco es que, le voy a creer a la profesora sí o sí. No, pero te estoy explicando y estoy poniendo ejemplos para que veas que eso tiene su fundamento, ¿ves? Entonces, nada. Muchísimas gracias por acompañarme. La respuesta de la 10 es la A. Cuando habla de, a ver, no sé por qué puso machista. No, el término hombre es en general, varón y mujer, chicos. Recuerden que las mujeres también se dieron cuenta sobre la horticultura antes que el varón, porque pasaba más tiempo en el lugar, el varón se iba a casar por días, ¿no? Entonces eso no implica. Cuando se utiliza el término varón, yo cuando utilizo hombre, me estoy refiriendo a varón y mujer. Por si acaso, ¿ah? Porque claro, el varón, hombre, mujer, no, sino en general, ¿ya? Ok. Lumbreras utilizó términos socioeconómicos principalmente, claro, en base a lo socioeconómico. Por ejemplo, el lítico y el arcaico lo basó en lo económico. Productores, no productores, ¿ves? Pero eso ya lo vamos a ir ampliando un poquito más adelante. Hoy en día, la teoría de lumbreras se puede aplicar ya no solamente para el origen de la cultura peruana. Toda sociedad crece en base a adaptaciones de otras culturas también. Ujú, sí. Ok, chicos, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Muchas gracias por su tiempo extra, siempre yo pasándome un poquito más. Les dejo la práctica, ahí están sus 10 preguntas y en el PPT que ahora voy a subir lo pueden cotejar con sus respuestas. ¿Ok? Listo. Cuídense mucho. Ya. Están en el PPT, Jonathan, que voy a poner. Ajá, sí, listo. Y si tienen alguna pregunta por el Teams,